Vamos a meternos en el mundo de la historia porque están de visita nuestros amigos de Historizar. Así lo buscan en las redes sociales, @Historizar. Y está Mateo Grosso. ¿Cómo andas, Mateo? ¿Todo bien? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Estudiantes, profes de historia que les gusta la historia y que vienen a difundir temas. Hoy vamos a hablar de ¿qué tema? Del contrabando y un poco también su relación con el presente, cómo las distintas crisis van llevando a que uno mire para atrás e intente, digamos, tirar algunas líneas hacia ese pasado. Está bueno, pues nos vamos a situar en el contrabando histórico del puerto de Buenos Aires y también vamos a pensar un poco tantas denuncias que hay en la actualidad de los contrabandos que se dan en la frontera con cosas importadas y por todo eso. Pero bueno, entonces esto tiene mucha data histórica, ¿eh? Exactamente, y mucha tela para cortar en el ámbito más allá del histórico, de lo político y... Claro. ¿Y a cuánto tenemos que ir? ¿Cuánto para atrás? O sea, ¿a dónde nos situamos? Nos tenemos que situar en la época colonial, en la Buenos Aires colonial, pre-límites de la República. Pre-virreinato del Río de la Plata, porque cuando surge el virreinato del Río de la Plata, el puerto de Buenos Aires es oficializado y es un puerto oficial en el cual se puede comerciar legalmente bajo el amparo de la monarquía hispánica. Antes de eso, el puerto de Buenos Aires funcionaba de alguna manera, de manera clandestina, con lo que Zacarías Mutuquias llama un comercio directo, en el cual existe un margen entre lo que es legal y lo ilegal, digamos, pero sacándose de la cabeza, digamos, esta idea moderna de el contrabando y el delito del contrabando. Era más lábil, si se quiere. Claro, y pensar esto pensarlo pre-virreinato es pensar que contrabandear no era tan fácil, porque, pienso que no podías... el transporte de las mercancías entre Europa y América, o entre América del Sur y América del Norte, no era lo que es hoy. No es un avión, ¿entendés? No era ni siquiera una máquina de vapor. Además de la necesidad de los pobladores de esa Buenos Aires colonial de acceder a los productos de necesidad, digamos, a los productos de uso cotidiano. Básicos, claro. Básico, que, digamos, si uno tenía que esperar que viniesen desde el Alto Perú, que era el puerto que estaba habilitado, digamos, los tiempos, digamos, se hacían eran muy largos. Es imposible pensar, o sea, lo que demoraba cruzar Europa, cruzar de Europa a América del Sur. Ni que hablar si tenían que dar la vuelta hasta el Alto Perú. Estamos hablando de meses. Todo era meses. Pensaba, Mateo, digamos, siempre la importancia que tuvieron los puertos, ¿no? Como lugar de entrada, como lugar de salida, como lugar de comercio, ¿no? Lo siguen siendo, porque nosotros tenemos el puerto de Rosario con la hidrovía, con todo lo que eso significa, ¿no? Todo lo que se traslada a partir de las aguas, ¿no? Siempre en forma histórica vos nos permitís pensar eso para atrás, ¿no? Exactamente, bueno, Rosario como ciudad portuaria, digamos, su gran ascenso después de 1853, digamos, haciéndose el puerto de la Confederación Argentina, también el hecho de tener un puerto hace que su ciudad, la ciudad del puerto, cobre una gran vitalidad y una gran fuerza. Lo vemos en la Buenos Aires colonial, y si nos acercamos al presente, un poco más al presente, tenemos el caso de Rosario. Claro, y cuando pensamos, por ejemplo, el puerto del Virreinato, o sea, Buenos Aires en el Virreinato, amparado por la corona española, el contrabando siempre persistió, porque a día de hoy tenemos contrabando, o sea, nunca dejó de estar. Claro, nunca. Fue disminuyendo, fue aumentando, no sé en qué estado fue creciendo, me lo podrás historizar vos justamente, pero el contrabando siempre está presente. Sí, el contrabando siempre está presente en el sentido de que siempre hay algunos motivos específicos por los cuales saltarse determinadas normativas. ¿Qué es lo que más se contrabandeaba? ¿O se sabe cuáles eran los productos que se contrabandeaban? El contrabando en el Río de la Plata tiene que ver con productos que se producían en Inglaterra, en Países Bajos, que
y Holanda, que eran los principales actores del comercio a nivel global. Digamos, no estamos hablando de embarcaciones españolas, por ejemplo. Estamos hablando de textiles, por ejemplo. Claro, ropa. Claro, exacto. Telas, Sí, sí. que llegaban de aquellos lares. Y nosotros, o sea, se contrabandea también cuando se saca sin pasar por aduana. No hay, por lo menos de lo estudiado, no hay tanta comercialización hacia las afueras que se lleven. Bien. Sino es más, por ejemplo, vamos a describir uno de los mecanismos con los cuales durante la colonia, antes del virreinato, se comercializaba. Una embarcación llegaba, vamos a poner un ejemplo, una embarcación inglesa. Pedía auxilio porque supuestamente la nave se había averiado. Sí. Entonces se llamaba una arribada forzosa. Sí. La embarcación llegaba al puerto de Buenos Aires, la mercadería era, digamos, expropiada, o era sacada de la embarcación y se remataba en plaza pública. Todo lo que esa embarcación llevaba consigo. Y ahí se anotaba todos los productos que llevaba esa embarcación. Entonces, uno ahí blanqueaba qué productos después, al interior de Buenos Aires ingresaban al país, o al interior sí, del virreinato, iban a estar siendo comercializadas, digamos. De esa manera, wow, o sea, y no es que estaba declarado, bueno, no se sabe cuál era la ruta de eso, de golpe llegaba y estaba ahí, se lo notaba y ya se comercializaba. De todos modos, por ejemplo, otra cosa que quería plantear es que visiones acerca de esto florecieron después de la crisis del 2001, acerca de que la crisis del 2001 es una de las crisis políticas más grandes que ha vivido el país en términos de descreimiento de la clase política. Eso ha llevado a muchos autores, pensadores, digamos, periodistas, divulgadores, a buscar una génesis de ese problema en el pasado, el problema de la clase política. Pienso, periodistas como Jorge Lanata en 2002, con la serie de libros argentinos, o Felipe Piña en 2004, con los mitos de la historia argentina, buscaban un poco traer esta génesis, si se quiere, de la clase política argentina, sí, que es muy, muy discutible. Estos problemas de, no, bueno, siempre nosotros nos vamos por izquierda, siempre nosotros estamos por encima de la ley. Como que los argentinos, claro, tenemos cierta tentación a la ilegalidad. Exactamente. ¿No? Y bueno, esta idea se reforzó. Por ejemplo, Lanata ha reforzado mucho esa idea, que también es discutible, digamos, los términos en que esta actividad era efectivamente denominada ilegal durante la colonia. Si no había también desde la corona española aún decir, bueno, ojo que nos sirve también que esta ciudad de Buenos Aires también se fortalezca a través del comercio contrabandístico, sí, entre comillas, porque también era una defensa a la retaguardia del virreinato del Perú. También había intereses por todos lados. Claro, exactamente. O sea, había intereses por todos lados. Justamente Osvaldo Ochoa nos escribe, un oyente, nos dice: buenas tardes, el trabajo de Mutusquias, que lo nombraste antes. Mutusquias, sí. Mutusquias fue magistral. Descubrió también que el gobierno de España se autocontrabandeaba para evadir el pago a los conquistadores que hicieron campañas en lo que luego fue la colonia. Un poco es esto que estamos contando, ¿no? O sea, sí, uno sí, no imagina la cantidad de idas y vueltas. O sea, el mundo un poco responde a esa regla, entonces. Por eso, no somos los argentinos. Por eso solamente. hay que contextualizar a los actores, contextualizar los momentos puntuales durante los cuales estos mecanismos funcionaron, y no hacer, digamos, una línea teleológica de decir,
no, bueno, los argentinos somos así, o la clase política es así de determinada manera, que igualmente estos trabajos tuvieron una resonancia espectacular cuando salieron a la luz, porque la población también busca en el pasado respuestas a los problemas de su presente. Entonces, también entender por qué estos discursos o estos acercamientos históricos a este problema tienen aceptación dentro del gran público. Repitamos un poquito los textos que mencionaste. Hablabas del de Jorge Lanata, que si no me equivoco... Es Argentinos, tomo 1. Tomo 1 del 2020. Del 2002. Del 2002, apenas, en plena crisis. Exacto. Que después retoma más fuertemente la idea y con más vehemencia en el 2023, en un libro que se llama Óxido, Historia de la Corrupción Argentina. Bien, ese texto aparece cuando uno busca el material de Jorge Lanata. Óxido es. Eso es otra palabra que durante la época no se usaba. Sí. Digamos, no la encontramos en las fuentes, que eso también retoma Mutuquias. El tema de la corrupción y el tema del contrabando no se encuentran en las fuentes. Es una construcción posterior. Llamarla así. Claro, llamarlo así es algo posterior. Bien. Y, por otro lado, Los mitos de la historia argentina de Felipe Piña, que salió en 2004, toma esta idea, pero desde otro lado. Él lo lleva más a la década del 90, el tema de las importaciones, el tema de el no desarrollo de un proyecto nacional porque vienen productos desde afuera, entonces hace ese recorrido, digamos. Eso es recontractual. Eso te iba a decir. Claro. Qué parecido, Qué parecido a lo que estamos viviendo, por eso ¿no? sigue teniendo, digamos, pregnancia, pero siempre desde la historia tenemos que desnaturalizar estos preconceptos o conceptos que parecen tan fácilmente, digamos, comprensibles, pero que tienen su complejidad si uno los analiza minuciosamente. Totalmente. En su contexto. Es muy interesante porque pensar el contrabando en diferentes épocas, y en épocas tan diferentes como la actual o en el 1600, digamos, es pensar no solo diferentes productos contrabandeados, sino diferentes tipos de transporte, diferentes sociedades, y diferentes necesidades. Lógicas de intercambio comercial, ¿no? Como algo se piensa en la formalidad y algo en la informalidad, y como decimos, todos los actores están implicados. Acá el oyente cita este texto que vos planteás, que tiene que ver también con la posición del otro lado, ¿no? En este caso de España o de otros países que son los que acercaron las mercancías a estas tierras, ¿no? Exactamente, también en un contexto donde nociones como el libre cambio todavía eran... Bueno, la moneda te iba a decir, ¿en qué moneda? Claro. ¿Con qué valía el precio? Supongo oro, plata, la plata potosina. La plata que venía de Potosí. Claro. Que inundó la plata potosina inundó el mundo, digamos, y permitió que los intercambios entre potencias y de mercancías también afloraran, y que esa sea, digamos, como la moneda de cambio más normal en la época colonial. Qué lindo, colonial. sería como nuestro euro local, nuestro euro regional, ¿no? Latinoamericano, ¿no? Plata potosina. Tendríamos que ponerle otro nombre. Quiero tomar algo importante que decís, que es pensar todos los procesos contextualizados, ¿no? Sin olvidarnos, porque hay veces queremos hacer lecturas muy acotaditas de lo que sucede, así como nos miramos un par de años para atrás, ¿no? Cada uno de los procesos, entenderlos en contextos y en procesos, ¿no? En los procesos sociales, que son mucho más complejos, datan de larga data y tienen que ver con cuestiones anteriores, ¿no? Exactamente, sí. Igualmente, digamos, nunca van a dejar de existir, digamos, porque también la historia es muy importante para que quede solamente en los historiadores, le dice un profesor nuestro, digamos, y entonces esas interpretaciones, digamos, por ejemplo, otra interpretación muy conocida es ¿cuándo se jodió la Argentina? Sí. Digamos, ahí las interpretaciones políticas son interminables, y dependiendo del lugar donde te posiciones, lo vemos con Felipe Piña y Lanata, son dos personas que piensan diferente. No sé si puede ser diametralmente distinto, pero que atacan el mismo problema. O sea, ven la misma problemática, y lo abordan de distinta manera.
Espectacular. Pueden buscar, hay un video publicado en Historizar, @Historizar en Instagram, en diferentes redes sociales. Está dando vuelta un trabajo que hacen estos chicos. Son estudiantes de la licenciatura en Historia, en la UNR. Ya algunos profes, o cerca de ser profes, otros con la pasión, ¿Próximo? Y próximamente... ¿Un próximo cerca, un próximo lejos? No, tenemos una amiga que Ya está. ya. está. Listo, me encanta. Nos van a mantener al tanto. Muchas gracias. Mateo Grosso de Historizar, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.